Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Para poder compartirles algo que le compartía también a los que estuvieron en la primera reunión, pero es algo interesante. Sabemos que estamos, como les decía hace un rato, algunos lo van a escuchar por segunda vez, estamos en un tiempo especial donde en cierta manera hay un ámbito, un volver a Dios. Amén. En los judíos, en el pueblo de Israel, en esta temporada, en estos días, en cierta manera hay un ámbito que se llama Teshuvá, que es volver al origen, volver hacia Dios. Pero ese volver hacia Dios no significa vuelvo a Dios porque en cierta manera quiero que me dé algo, quiero que obtener un favor de Dios, sino que es una temporada especial donde se vuelve a Dios simplemente porque se ama a Dios, simplemente porque queremos conocer a Dios, simplemente porque apreciamos la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, esto se lo explico rápidamente, sé que algunos lo manejan, pero es para que usted esté al tanto. Y dice, en la Teshuvá no se satisface el deseo del hombre y sus necesidades, placeres, no se acerca para solucionar problemas, sufrimientos, curiosidades intelectuales, sino que la demanda en este tiempo es de Dios. Síguelo con todas tus fuerzas físicas y espirituales para rendir a Dios una adoración con el corazón, el alma y el cuerpo. Amén. Entonces, conforme a esto, yo le preguntaba a Dios qué palabra quería compartir, qué no quería enseñar. Y Dios me llevaba a un título de la prédica, que ahora la están grabando porque hoy no teníamos luz, y se llama Haciéndolo a mi manera. Diga, haciéndolo a mi manera. Entonces le decía a la gente que había venido recién, a los hermanos, que muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera. Y le decía que hay una canción muy famosa, aquella que ya tenemos años, de que terminaba yo lo hago a mi manera, o así lo hago yo a mi manera, viví a mi manera. Pero el tema es que en el mundo espiritual hay consecuencias por hacer el diseño o llevar la vida a la manera que nosotros queremos. Entonces, diga conmigo, hay una manera correcta. Jamás Dios se va a manifestar o se va a naturalizar, por así decirlo, en un diseño que no tiene que ver de Él. Siempre que el hombre y la mujer está llevando o está manifestando un diseño contrario al de Dios, sufrirá consecuencias por causa de ese diseño. Pero ¿saben qué? A usted ni a mí Dios no nos creó para que suframos. Dios no nos había creado para que vivamos enfermos. Dios no nos había creado para que sufriésemos enfermedades, escasez y todo lo que por ahí puede venir a la vida de una persona, sino que Dios nos había creado a imagen y semejanza de Él. ¿A qué fuimos creados? ¿A imagen? Entonces tenemos que entender que muchas veces, a veces hemos quedado solamente imagen. Hemos perdido la semejanza con el Maestro. ¿Qué semejanza? La forma de ser de Dios. Entonces muchas veces hoy en día vemos hombres y mujeres, vemos la humanidad que tiene la imagen de Dios, pero no tiene la semejanza de Dios. Entonces este es un gran problema. ¿Por qué? Porque trae consecuencias, trae pérdidas sobre la vida de una persona. Ahora, en el libro de Crónicas, capítulo 13, y en el libro de Samuel, capítulo 7, habla de un momento en la historia de Israel, uno de los tantos momentos que Israel hace las cosas a su manera. Era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido por Dios, pero en un momento decide simplemente ser imagen, pero no semejanza de su Dios. Comienza a meterse en pecados, comienza a errar el camino, comienza a meterse en idolatrías, comienza a meterse todo en un sistema antidios, a tal punto que comienza a sufrir consecuencia de todas esas decisiones que habían tomado. Entonces, encontramos en el libro de Samuel
que en un momento los sacerdotes, Elí y toda la línea sacerdotal de Elí, comienza a desenfocar al pueblo de Dios y a llevarlo por caminos que no eran correctos. Comienzan a desenfocar al pueblo de Dios y comienzan a llevarlo por un lugar donde el pueblo comienza a sufrir maldiciones, donde el pueblo de Dios ya no anhelaba la presencia de Dios, donde faltaba la palabra de Dios. Entonces, en un momento, dice que viene la guerra, los filisteos le hacen la guerra a Israel, y Israel dice que agarra y toma el arca de Dios, que en ese entonces representaba la presencia, el lugar por donde se manifestaba la esencia de Dios, y le dice: traigámoslas al campamento, traigámoslo en medio del ejército. ¿Para qué? Para que Dios nos dé victoria. ¿Qué le quiero decir con esto? Esto lo va a encontrar en 1 Samuel capítulo 1 en adelante. Disculpen que ya no me queda mucha voz. Y el tema es que para Israel la presencia de Dios se había transformado en un amuleto. Se había transformado, tal vez, como muchos hoy en día pueden tener una riestra de ajo para que le dé suerte, pueden tener una herradura en la entrada de la puerta, pueden tener un llamador de ángeles, pueden tener una cintita roja para la mala onda. Pero la presencia de Dios para Israel se había transformado en un simple amuleto. ¿Qué decían? Traigamos el arca de Dios al medio del campamento para que nos dé la victoria en contra de nuestros enemigos. Pero no estaba interesado en Israel en cambiar su vida. El pueblo de Israel estaba sumergido o inmerso en un ámbito de pecado y de iniquidades. Los sacerdotes estaban en un ámbito de iniquidad. Los hijos de Elí estaban sumergidos en robo, en iniquidad, en inmundicia, en desórdenes sexuales. Entonces, podemos encontrar un pueblo totalmente desenfocado de Dios, pero que buscaba a Dios cuando lo necesitaba, que buscaba a Dios cuando las cosas apretaban, que buscaban y usaban el arca simplemente para ver si algo pasaba. ¿Y saben qué pasó? Los enemigos lo derrotan. Los enemigos le roban la presencia de Dios. Los enemigos, los filisteos, se llevan el arca, y ese era un gran problema. ¿Por qué? Porque ahora estaban incluso sin el arca física. Ahora, es una historia para otro momento, como le decía. Los filisteos reciben el arca y comienzan a sufrir consecuencias por haber robado el arca de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo jamás va a resistir la presencia de Dios. Diga conmigo, el enemigo no resiste la manifestación de la presencia de Dios. Entonces los filisteos se encontraron en un gran problema. Los filisteos dijeron: ¿qué es esto que sucede? Le vinieron peste, le vinieron enfermedades, sus estatuas, los adornos que yo tenía se caían. Y entonces sus adivinos, sus profetas, sus brujos, le dijeron: es por causa de esta arca que trajeron, es por causa de la presencia del Dios de los israelitas. Entonces dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y dice la historia que cuenta que hicieron un carro nuevo, pusieron 2 bueyes, pusieron el arca encima y le dijeron: si la soltamos, le habían dicho los brujos y los hechiceros, los profetas de su tierra, si cuando la soltamos estos se van derechito hacia Israel, esto fue por causa del Dios de Israel. Pero si se van para cualquier lado fue simplemente casualidad. ¿Y saben qué sucedió? Cuando ellos hacen eso, dice que estos bueyes comienzan a caminar derecho para Israel, derecho para la primera ciudad del territorio israelita. Entonces, no es la historia de hoy, por eso se la resumo rápidamente. El arca llega nuevamente al territorio de Israel. Pero el arca dice que cuando llega a la segunda ciudad de Israel, dice que allí santifican un sacerdote, ordenan un sacerdote llamado Abinadab y la ponen el arca en su casa. Diga conmigo, la presencia de Dios no puede ser contenida en una casa. Entonces, agarran esa arca, la ponen en la casa de este sacerdote, santifican sus hijos, lo ordenan como sacerdote de Dios, y dice la historia que por 20 años el arca permanece allí, pero nada sucede. Y yo quiero que comience a notar esto. ¿Por qué la presencia de Dios, aún estando ya en territorio de Israel, aún estando en manos de sacerdotes que estaban ordenados conforme a lo que Dios había establecido, no se manifestó? ¿Por qué la presencia de Dios por 20 años no bajó a ese lugar? ¿Por qué la presencia de Dios por 20 años nada produjo? Ni nada bueno ni nada malo. Ahora, déjeme avanzar un poco más. Llegamos allí a Crónicas y en un momento
Dios pone en el corazón de David el deseo de traer esa arca que estaba hace 20 años en la casa de un sacerdote. Pone el deseo, la visión de que esa arca tenía que ser traído a la ciudad de Dios, que era Jerusalén. Pone el deseo en David, que ya era rey en ese entonces, de que vaya a buscar el arca y que la trajera para que estuviera en el lugar, colocado en el lugar que tenía que estar la presencia de Dios. Diga conmigo, el arca representaba la presencia de Dios. Ahora, el tema es que David estaba muy bueno, recibe la directiva, recibe gozoso, dice que se pone alegre, vamos a traer la presencia de Dios, comienza a hablar con su jefe de militares, comienza a hablar con sus soldados, comienza a hablar con todos aquellos que formaban sus escuadrones de guerra y le dicen, vayamos a la casa de este sacerdote y traigamos el arca. ¿Y saben qué? Dicen que van hasta la casa del sacerdote. Cuando llegan al arca le dice, bueno, ahora tenemos que trasladarla a Jerusalén, ¿cómo vamos a hacer? Y el sacerdote y los que estaban allí dicen, bueno, si llegó en un carro, pongámoslo en un carro con 2 bueyes. Copian un diseño que era de brujo y de hechicero. Copian un diseño que Dios había permitido por causa de que en la tierra de los filisteos no había sacerdote. Pero no era la forma en que Dios quería que su presencia sea transportada. La presencia de Dios, según las Torá, según las leyes, según lo que Dios había dado a su pueblo, tenía que ser transportada a hombro, tenía que ser transportada con 4 barras que tenía a hombro en sacerdotes santificados. Ahora, déjeme avanzar un poco más. Dice que David dice, bueno, hagamos el carro, hacen un carro nuevo, ponen el arca, todo muy bien, ponen las vacas, los bueyes, que eran nuevos, que no habían estado nunca atados a un carro, y que el arca se comenzó a ir hacia Jerusalén. Pero dice que llegando a un collado, llegando a una montaña, dice que los bueyes trastabillan, los bueyes se tropiezan y el arca amenaza con caerse de la carreta. Y va el hijo del sacerdote, el hijo que se llamaba Usías, y toma el arca para que no se caiga y dice que cayó muerto en el instante. Ahora, ¿qué problema que tenía David? Por causa de no hacerlo conforme el diseño de Dios y hacerlo a su manera, ahora estaba lamentando la muerte de una persona que había querido hacer algo bueno, aparentemente a los ojos, pero que no había entendido que no era la forma de, en cierta manera, transportar la presencia de Dios. Y esto me habla muchas veces de cómo en nuestra vida a veces queremos manipular la presencia de Dios. Queremos que Dios venga a nuestra vida, queremos que Dios haga algo por nosotros, pero no lo hacemos de la manera correcta. No buscamos a Dios de la manera correcta. Buscamos a Dios para que nos sane de una enfermedad y eso está bueno en un primer momento. Buscamos a Dios para que comience a restaurar nuestro matrimonio. Buscamos a Dios para que haga algo que no está sucediendo y eso está bueno en un primer momento. Pero hay formas que Dios dejó establecidas ¿para qué? Para que tengas éxito y sea prosperado en la vida. Un ejemplo para que usted más o menos lo entienda, es como cuando unos jóvenes se ponen de novio. Son jóvenes cristianos o alguno de ellos está yendo a una iglesia y hay ya cosas establecidas conforme para llevar un noviazgo adelante. Porque el propósito del noviazgo es que luego termine en un matrimonio. Pero ¿qué sucede cuando no consultamos las Escrituras? ¿Qué sucede cuando no investigamos lo que Dios ha establecido? Y el noviazgo se forma, me junto con ella porque es linda, me atrajo él porque es lindo, me atrajo porque no sé, no viene a la iglesia, pastor, no conoce a Dios, pero yo lo voy a convertir. Y desconocemos que en la palabra dice no hagas yugo con alguien desigual. ¿Por qué nos da ese consejo Dios? Porque después te va a traer muchos dolores de cabeza. Y después estamos haciéndolo a nuestra manera. Y cuando sufrimos pérdida, ¿por qué? Porque esos jóvenes se enamoraron, esos jóvenes se casaron, pero eran incompatibles. Después vino la violencia, o después vino simplemente la separación, después vino el vacío. Y encontramos matrimonios diciendo, pastor, ore para que mi esposo se convierta. Pastor, ore porque al final yo pensé que lo iba a poder convertir. ¿Se dan cuenta? Ese es hacerlo a su manera. Esa es una forma de hacer algo que ya está establecido a la manera de Dios. La forma de criar los hijos. En la Escritura hay instrucciones para criar los hijos. En la Escritura hay instrucciones para santificar el matrimonio. En la Escritura está todo establecido ¿para qué? Para que nos vaya bien.
Pero por ahí estamos como David gozoso de la palabra que Dios nos dio, gozoso de la instrucción que Dios nos dio. Dios me dijo que iba a hacer esto con mi vida, Dios me dijo que iba a alcanzar esto, Dios me dijo que tenía que ir allá. Y está bueno, David recibió la palabra, David recibió la comisión de traer el arca. Pero fíjense en que jamás le consultó a los sacerdotes, jamás fue a la Torá, jamás fue a la copia de Torá que él tenía como rey. Las Escrituras habla que Dios había establecido que cuando se levantaran reyes, tenían que hacerle una copia exacta de la Torá que tenían los sacerdotes, llamado el libro de memoria de los reyes. ¿Para qué? Para que el rey se instruya en lo que Dios había establecido. Si bien el rey no ministraba la presencia de Dios, el rey tenía que conocer los mandamientos de Dios. El rey o la persona que estaba en autoridad no podía ignorar lo que Dios había establecido. Pero David debe de ir y tomar ese libro de memorias, tomar esa copia de la Torá para ver cómo Dios había permitido o cómo Dios había establecido que el arca tenía que ser transportada. Se llenó de gozo, se llenó de emociones y le habló a sus militares y dijo, vamos, si somos guerreros, si ya hemos ganado batalla, encima venía de una batalla que había ganado, si Dios nos dio la victoria y si esto, aquello, vamos y la vamos a traer de una. Y por ir sin la instrucción, termina copiando un diseño que no era de Dios. Carga algo que tenía que cargar los sacerdotes, lo pone sobre bueyes. ¿Y eso qué ejemplifica? Los bueyes simplifica a la gente sin conocimiento. Puede ejemplificar lo que no tiene que transportar. Por eso los bueyes se tropiezan. Por eso Dios había establecido que tenían que ser sacerdotes santificados y tenían que llevarla en sus hombros. Y esos sacerdotes, Abinadab, era un sacerdote y tampoco lo sabía. Fíjense en cuánta falta de instrucción había. David podía haber llegado y Abinadab, que por 20 años había tenido el arca, le tendría que haber dicho, tal vez David, ¿sabe qué? No se lleva en bueyes. Esto tenés que santificar al sacerdote. Tiene que tener su tiempo y tenés que traerlo y lo tienen que llevar de a pie. Pero Abinadab encima estaba en la ignorancia. Abinadab mandó a sus 2 hijos y pierde uno de sus hijos en el camino. Entonces, en 1 Crónica 13 dice lo siguiente: David reunió a todo Israel, desde Shiror de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios. Versículo 7: Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo sus hijos lo guiaban. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cántico, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano hacia el arca para sostenerla porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano y había tocado el arca, lo santo, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar el lugar del quebrantamiento. ¿Quién nos comienza a enseñar esto en esta mañana? Discúlpense muy rápido porque quiero transmitirle todo. El tema es que muchas veces llegan quebrantamientos a nuestra vida por causa de no consultar lo que ya está establecido. Hay gente que llega acá con matrimonios quebrados, pero se llegó a ese quebrantamiento y se llegó a esa ruptura por causa que no se formó de la manera correcta. Desde el noviazgo ya venía mal. Mucha gente llega, pastor, ¿sabe qué? Mi hijo se fue a la droga, mi hijo se fue a los vicios, mi hijo está allá. Llega con un quebrantamiento, mi economía fue quebrantada. Eso le pasó a David. Dice que David tuvo pesar. Cuando tomamos decisiones, cuando no consultamos a Dios y queremos cumplir lo que Dios nos prometió conforme a nuestra manera, nos va a traer tristeza. Diga conmigo, cuando lo hago a mi manera, sufro pérdidas. Entonces hay una manera correcta de hacerlo. Y dice que David tuvo pesar porque Jehová, mire, el enemigo no fue ni Satanás. Jehová provocó ese quebrantamiento, porque Jehová no va a permitir que su gloria conviva con lo inmundo, que su gloria sea manipulada, Hay mucha gente que cree que puede manipular la gloria de Dios. Hay mucha gente que cree que puede manipular al Espíritu Santo, que es la presencia del Espíritu de Dios.
Y hoy en día estamos con ese problema, gente que está dentro de las iglesias o gente que se acerca a Dios simplemente para pedirle un favor. Y eso es manipular o querer manipular la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Viene, recibe el favor de Dios, pero después sigue su vida como estaba. Entonces la presencia de Dios no se puede establecer en su vida y tarde o temprano va a sufrir quebrantamiento. Tarde o temprano va a sufrir pérdida. Abinadab, el sacerdote, por no estar instruido, pierde uno de sus hijos. David, por no consultar la copia del libro de memorias que tenía para ver cómo se hacían las cosas, pierde una persona y tiene un pesar. Hoy en día, usted tiene esta copia del libro de memorias. Esta Biblia que tal vez la tiene en el celular. Y tal vez muchas veces los quebrantamientos que han llegado a tu vida, los problemas, las situaciones, los dolores de cabeza, la adversidad, los dolores, las pérdidas, han sido por no ir a consultar esto. Han sido porque, pastor, ¿y qué me cuesta? Que leo la palabra y me quedo dormido. Pastor, que me cuesta orar, me cuesta ayunar. Pastor, que no sé si eso es para mí. Si esto es para vos y esto es para mí. David tenía una responsabilidad, diga conmigo, responsabilidad. Y era saberse lo que la Torá decía. Aunque el rey no era el que ministraba, aunque el rey no era el que presentaba el incienso y los sacrificios, ese era un trabajo del sacerdote. David tenía la responsabilidad de conocerla. Pero David se puso a hablar con sus soldados y dijo, hagámoslo a mi manera. Pero sufrió pérdida. Y en esta mañana yo te quiero entregar esto de parte de Dios. Deja de hacerlo a tu manera para que Dios no tenga que quebrantarte. Deja de hacerlo a tu manera para que no sigas perdiendo. Deja de hacerlo a tu manera para que Dios te pueda bendecir. Dios estableció una manera donde el hombre y la mujer vuelven al diseño original. Dios estableció la manera donde volvemos a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 20 años en la casa del sacerdote y nada pasó. Un día de camino con David y se produce muerte. Ahora, sigo adelante. Dice, y David temió aquel día a Dios y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿No se identifica? ¿No sería la primera pregunta que tendría que haber hecho David antes de moverse? ¿Cómo le hago esto a Dios? Es que me dieron una palabra, es que me dijeron, vamos, nos llevamos el mundo por delante porque yo sé interceder, porque yo sé orar. Y no le preguntaste a Dios. Está bueno la palabra, pero David tendría que decir, ok, tenemos que traer el arca. Che, a ver, tráigame los sacerdotes. ¿Cómo se trae el arca? Porque esto no estamos trayendo cualquier cosa, estamos trayendo la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo, que es la presencia de hoy en día, ¿sabe que lo reducimos a la palomita, al fueguito que sentimos, a la sensación? Lo redujimos al Espíritu Santo a un sentimiento o a algo que podemos manipular. Pero el Espíritu Santo es la misma presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice que David primero tuvo pesar, se entristeció. Segundo, sufrió quebrantamiento. Tercero, recién temió a Dios. Y hablar de temer a Dios habló en este sentido de, no traía cualquier cosa, traía la presencia de Dios. No habló del temer de miedo, sino de decir, no me di cuenta, o sufriste quebrantamiento por causa de no tener el respeto a la presencia de Dios. Dice, se preguntó, ¿cómo he de traer esto a mi casa? Y David no trajo el arca a su casa, sino que la dejó en la casa de Obed-edom. Y el arca de Dios estuvo allí con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y Jehová bendijo a Obed-edom en todo lo que tenía. Qué interesante. Un sacerdote desenfocado, desconociendo lo que Dios ya había establecido, 20 años con la presencia de Dios y nada pasó. Un rey que también tenía la responsabilidad de conocer la Torá, va a buscar el arca y en un día sufre pérdida y quebrantamiento. Pero un hombre que estaba conectado, un hombre que nadie tenía en cuenta, un hombre llamado Obed-edom que estaba allí tal vez justo en el paso, recibe el arca en su casa, pero le da el lugar que correspondía. Ministra la presencia de Dios. Y dice que, no lo cuenta la historia crónica, y Samuel cuenta la misma historia, dice que ministraba la presencia de Dios, pero algo fue notorio, diga conmigo, algo fue notorio. Fue bendecido en 3 meses.
Cuando vos le das el lugar que corresponde a la presencia de Dios, cuando vos realmente comenzás a limpiar tu casa, tu vida, para que Dios pueda tener el lugar para venir a habitar, inevitablemente serás bendecido. Dios se manifestará. No tendrás que hacer largas oraciones, simplemente Obed-edom lo que hacía era adorar a Dios. La trajo a su casa y dice que junto a su familia adoró, porque entendió, Obed-edom entendió lo que estaban dejando en su casa. No era cualquier cosa, era el arca del pacto. Era el arca por donde se manifestaba Dios. Ahora, hay un diseño familiar que Dios tiene para tu vida. Hay un diseño personal que Dios tiene para tu vida. Hay un diseño, pero muchas veces lo que sucede es que ese diseño a veces está cargado de orgullo, de rechazo, de odio, de celos, de espíritu, de Jezabel, de Leviatán, de tantos espíritus que hay que se meten para distorsionar el diseño, y por eso sos afectado. Pero Dios en esta mañana te está diciendo, hay algo que yo ya dejé establecido, y es que quiero que mi presencia vuelva a tu casa. David se puso contento, porque la presencia de Dios iba a volver a la casa de él, a Jerusalén. Hoy en día, Dios te está diciendo, yo quiero volver a tu casa. El tema es que hay un diseño. Diga conmigo, el tema es que hay un diseño. Dice la palabra de Dios que en 1 Crónicas 15, que cuando David se entera de que algo que a él le produjo muerte y quebrantamiento, algo que no produjo nada por 20 años en un sacerdote, en 3 meses bendijo una familia, él dijo, algo bien hicieron. Acá la historia no lo cuenta, como le decía hace un rato, pero seguramente David fue a Obed-edom y le dijo, ¿qué hiciste para que esto no trajera muerte a tu casa? ¿Qué hiciste para que Dios se manifestara? ¿Qué hiciste para que Dios te bendijera? Es lo lógico, que David tendría que haber ido, ¿qué hiciste? Y Obed-edom le dijo, simplemente seguí la instrucción. Simplemente seguí lo que ya estaba establecido. Mire, hay personas, hay familias que a veces vienen y dicen, pastor, ¿cómo le hago a esto? Y uno agarra y le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo de esta manera que ya está escrito. Hay gente que está esperando que Dios le revele cómo hacer para elegir su pareja, cómo hacer para emprender un negocio, cómo hacer para esto, aquello. Y en realidad Dios te dice, yo eso ya lo revelé, yo ya eso lo establecí en la escritura, hay una forma, hay un diseño. Pero tenés que ir a la fuente. Y dice que David, versículo 11, llamó a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, a los levitas, Uriel, Asaías, Joel y unos cuantos más, y le dijo, vosotros sois los principales padres de familia. ¿A quiénes llamó? Sacerdotes, pero que eran padres de familia. Diga conmigo, gente que tenía responsabilidad. Hoy en día, tal vez vos sos papá, tal vez vos sos mamá en lo natural, sos el padre de tu familia. No, pero que la presencia de Dios me la transporte otro y que me la lleve hasta la casa. Mejor lo pongo sobre los bueyes, lo pongo ahí, pero no va a pasar nada. Algo que entendió David era que los sacerdotes se tenían que hacer responsables de la presencia de Dios. Tenían que llevar sobre sus hombros la presencia de Dios. Tenían que estar listos para transportar la presencia de Dios. Y Dios en esta mañana está diciendo, yo quiero ir a tu casa, yo quiero bendecirte, yo quiero establecerme en este tiempo de Teshuvá, en este tiempo de volver al origen. Pero hay que hacerlo a mi manera. Hay que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me trae agua acá? Y dice que David llamó a los principales padres de la familia y le dijo algo interesante que yo quiero que anoten o se lo graben en su mente. Santificaos. ¿Qué le dijo? Porque la presencia de Dios no puede morar en inmundicia. Pastor, pero yo llegué hoy a la iglesia, yo recién conozco de Dios. Yo hoy me entero de esto, no importa, tranquilo. Porque Dios estaba mandando a santificar no a gente que recién lo conocía, sino que estaba mandando a santificar a gente que tenía el conocimiento pero no era santo. Le estaba diciendo a sacerdotes, su vida no está en orden.
Antes de transportar mi presencia y mi arca hasta Jerusalén, van a tener que tener un cambio de vida, van a tener que santificarse, van a tener que prepararse. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Estamos en responsabilidad, pero es más cómodo que el otro ore por nuestra familia. Tenemos responsabilidad, pero es más fácil que otro nos críe los hijos, que es más fácil que otro ore por nuestra economía. Pero Dios en esta mañana está levantando gente, está levantando hombres y mujeres responsables. Hombres y mujeres que tendrán que portar la presencia de Dios, pagar el precio. Y cuando digo pagar el precio no hablo de algo monetario, sino que el precio que Dios ponía era santifíquense. El precio que Dios decía era prepárense, santifíquense. Algo parecido le dijo a Josué, algo parecido le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Le dijo que el pueblo se santifique porque mañana haré maravilla de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, David le dijo, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová vuestro Dios de Israel al lugar que he preparado. Había un lugar que había preparado David para tener la presencia de Dios. Ahora yo te digo, o te pregunto, ¿le has preparado el lugar para que el Espíritu Santo llegue a tu vida? ¿Le has hecho realmente el lugar? ¿Has dejado que Dios saque todo lo que no servía para que Él se pueda establecer como debe en tu vida? Para que desde tu vida comience a manifestar la gloria que ya está manifestando Él en los cielos. Y David dice en el versículo 13, pues por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nos quebrantó. David entendió que por no haberlo hecho de la manera correcta, no era ni el reino de las tinieblas, sino que era el mismo Dios que había producido quebrantamiento. Y dice, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su escritura. Otra versión dice según su enseñanza, otra versión dice según su ordenanza, pero es todo lo mismo. ¿Qué estaba diciendo David? Usa, aquel que murió, fue por causa de no haber buscado y no haber escudriñado y entender que no se transportaba el arca de Dios en un carro. Que ese era un sistema o era un diseño que habían dado los brujos y los hechiceros. Y muchas veces venimos con ese paganismo y muchas veces venimos con la mixtura de Babilonia. Y Babilonia nos dice, de esta manera se busca a Dios. Con que congregues los miércoles y domingos, con que leas un poco de palabra, con que ayunas de vez en cuando. ¿Para qué vas a ir todos los días? Ese es el diseño. Y funcionamos conforme a eso y queremos que Dios se manifieste allí. Pero Dios dice, a través de David, santifiquen, prepárense, pues por no haberlo hecho así, versículo 13 de Crónicas 15, la primera vez Jehová nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así que hubo un diseño. ¿Y saben qué? En un momento quisieron traerlo en un carro. Y tal vez en el carro tardaban un día, 2 días en llegar a Jerusalén. Era algo rápido. Pero cuando Dios le da el diseño, cuando alista a los sacerdotes, cuando escudriña, se da cuenta que tenía que hacerlo a pie. Pero no tan solo a pie, sino que el diseño decía 6 pasos y un sacrificio. 6 pasos y un sacrificio. Y yo les decía hace un rato, miren, daban 6 pasos, paraban, levantaban un altar y sacrificaban. Imagínense lo que tardaron en tiempo en llegar a Jerusalén. Pero era el diseño correcto. Y muchas veces nos desesperamos y queremos acelerar el diseño de Dios. Y tomamos ese carro y tomamos la palabra de Dios y la ponemos ahí. Y con esto se va a desarrollar rápido y ya la naturalizamos. Pero nos trae quebrantamiento. Y pastor, ¿qué pasó? Pastora, ¿qué pasó? Si era una palabra que nos hablaron a través de usted y nos habló Dios, te adelantaste. No, te saltaste los procesos. Porque eso de 6 pasos y un sacrificio era un proceso donde Dios le enseñaba, mi presencia es algo especial. Donde cada 6 pasos
y el sacrificio, David moría y el pueblo moría al yo, al orgullo. Cada 6 pasos y el sacrificio había un nuevo nivel espiritual que se abría. ¿Cuántos dicen amén? Pero por saltarse esos pasos, muchas veces nos perdemos el madurar en Dios. Por eso, a veces, a todos nos pasa que queremos correr y Dios te dice, no, tranquilo, es caminando. Y Dios en esta mañana, póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.